Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Y a las 6 de la tarde con 33 instantes en la capital de la República Mexicana, y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico. Él es director general del portal de noticias capitalcdmx.org. Querido amigo, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. A ver, creo que ahora sí ya nos escuchamos, Luis Eduardo. Yo sí te escucho muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Ya también te escuché, ya sé qué es lo que estaba sucediendo y no teníamos todo en orden. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. ¡Feliz año, amigo! Bien, amigo, con el gusto de saludarte y deseándole feliz año a ti y a todos los que nos escuchan en Sector FM. Muchísimas gracias, querido amigo. Oye, bueno, pues te hemos visto muy activo en redes sociales, en TikTok, en el programa que subes, que haces con Alberto Cuenca. Y vaya, lo que hemos visto y lo que has platicado, mi querido Luis Eduardo, a partir de justamente de este revés que le hicieron o que le dieron en el Congreso Capitalino a Morena con la no ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Bueno, pues hemos visto cómo, o lo que has comentado, yo lo interpreto como una caída en picada de la cuarta transformación en la Ciudad de México. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo estás leyendo todo lo que está sucediendo, mi queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, director de capitalcdmx.org, en todo este panorama político que estamos viendo, amigo? Sí, pues fíjate que en efecto todo lo que suceda ya en este año en la Ciudad de México tiene un matiz electoral, ¿no? Estamos hablando de estos temas que se refieren sobre todo en materia política, como lo fue el caso de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, que Morena se esforzó hasta el último por intentar imponerla, a pesar de que sabían que no tenían todos los votos. Y a partir de ahí, por eso hemos estado advirtiendo que Morena se encuentra en una situación compleja en la que puede poner en riesgo su dominio de la capital del país, debido a que se está dando ya una interpretación política de estos hechos por todo lo que implicó. Hay que recordar que para lograr la ratificación de Ernestina Godoy, Morena recurrió a las prácticas que ya venía aplicando desde que inició el sexenio y que luego endureció en el 2021 previo a las elecciones, que son estas que se conocen como de terrorismo judicial. Empezar a abrir carpetas de investigación por cualquier tema que se pueda judicializar, independientemente de los personajes, y más como una medida de presión. Y eso pasó con los priistas, ¿no? Que vimos que previo a la votación estuvieron sometidos a ser llamados a declarar, ¿no? Nada más y nada menos. Ya después, como Morena también midió que es un efecto muy negativo el que les da el tener que asumir también ese costo político, pues ya lo matizaron diciendo que solo lo habían citado como una presentación para que declarara de una carpeta de investigación que está abierta en contra de su líder, que en este caso es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que está preso en la Ciudad de México. Y entonces lo que vimos fue esta acción de terrorismo judicial por parte de Morena, de la llamada 4T, y justo un efecto que tuvo estas acciones de Morena fue unificar a la oposición. Es decir, esa oposición que estaba un poco menguada, dividida, extraviada, peleada por los conflictos naturales que derivan del reparto de las candidaturas, pues vemos que con esto se unificaron. Y se unificaron porque dijeron, o nos unimos o nos van a llevar a todos por delante. Entonces, eso ha hecho que el PRI, que el PAN y que el PRD de manera natural digan, ahorita es más importante que estemos unidos, que trabajemos en ganar la Ciudad de México el próximo
en este año, en el 2 de junio de 2024, y dejemos atrás las divisiones, cosa que antes al interior de mismo Morena se venía trabajando muy bien, que era esta estrategia más bien de dividir a la oposición, haciendo o logrando salidas de personajes del PRI, como lo fue Adrián Rubalcaba, o esta separación también de Sandra Cuevas. Eran situaciones que venían golpeando a la oposición porque se estaba desuniendo. Y ahora lo que vemos es que con estas acciones o estos malos cálculos de Morena, porque al final no lograron su objetivo, que era ratificar a Ernestina Godoy, lo que han logrado es unificar a la oposición. Vimos cómo se fue Ernestina Godoy, querido amigo, pero llegó Ulises Lara, sociólogo, y que de un día para otro, mira, tú estudiando tantos años para poder ser abogado, y Ulises Lara en un día tuvo el título de abogado, amigo. Sí, de haber sabido, muchos amigos y yo decimos que perdimos 5 años, ¿no? Sí. No, por supuesto que es un gusto estudiar la carrera, y qué lamentable que se dé esta situación donde a todas luces Morena mantiene esta estrategia de querer imponerse, evitar el diálogo y querer imponerse con decisiones que son muy negativas, ¿no? Yo creo que Ulises Lara ha hecho un papel muy digno, incluso podría ser destacable como vocero, ¿no? No comparto yo la forma en la que ellos ejercen su visión de la justicia, pero digamos que su tema en el área que le correspondía hacía un papel decente, ¿no? O sea, tenía un buen papel en ese sentido, como vocero únicamente, para manejar los temas que tenían que ver con las detenciones, pero ya de ahí a que inventen de un día para otro, porque así fue, ¿no? Que inventaron de un día para otro que siempre sí era abogado y tenía incluso hasta la cédula, ¿no? Habla de todo un exceso en el ejercicio del poder por parte de Morena, porque vemos que están utilizando a todas las instituciones, ¿no? En este caso llama la atención cómo una institución como la SEP puede agilizar algo de esa manera, un trámite que sabemos llega a durar semanas o meses. Aquí se hizo fast track en un día. Entonces eso llama mucho la atención, y creo que en el fondo, para desgracia de la 4T, pues los describe, los exhibe de cuerpo entero cómo son y cómo están ejerciendo el poder. Pues un Ulises Lara con un título fast track, una ministra con una presunta tesis plagiada que, bueno, pues tiene atados de manos a la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta casa de estudios no puede dar su veredicto, y también una ex fiscal que también se presume tiene una tesis plagiada. Así funciona Morena a todas luces, y al parecer nadie dice y nadie dice nada, y es aceptable entonces que suceda esto en las altas esferas del poder, Luis Eduardo. Por supuesto que no es aceptable que sucedan este tipo de prácticas, sobre todo aquí en la capital, porque es una ciudad en la que se ha avanzado mucho por fortalecer a las instituciones, por mejorar el ejercicio de la política, de dignificarlo, para evitar que se mantenga esa imagen de que la política solo es para lucrar, para generar negocios personales, para cumplir ambiciones vulgares. Y lo que estamos viendo con Morena es que están simple y sencillamente en la búsqueda del poder por el poder, ¿no? Esto pone en tela de juicio todo lo que ellos predican en sus estatutos, donde hablan mucho de la honestidad, del combate a la corrupción, de un cambio en la política, de una cercanía con la ciudadanía. Pues no lo vemos en sus tomas de decisiones. En el caso del Congreso, creo que perdieron una gran oportunidad de dar un gran debate, de buscar más perfiles, de hacer una buena votación, una evaluación sincera en la que dices, bueno, pues yo propongo que se ratifique, pero si no logra los votos porque hay un rechazo rotundo, pues ya, ahí dejemos las cosas y reiniciemos. O sea, ellos traen aparte la sartén por el mango porque pueden juntar esa mayoría, son una mayoría, pero ya cuando se topan con una mayoría calificada que deriva justo de sus errores, de su propia derrota,
y su propia derrota que nace también de estos desplantes autoritarios que se vinieron gestando desde la administración de Claudia Sheinbaum y que por supuesto los capitalinos tomaron nota y lo primero que hicieron al momento de ejercer su voto fue darles un voto de castigo. Entonces llama la atención que Morena, pese a que tiene esos antecedentes, ese historial, quieran seguir aplicando las mismas prácticas, porque como bien dicen, si quieres cambios distintos, pues tienes que ejercer acciones distintas, ¿no? Ellos los vemos haciendo los mismos errores y por supuesto que lo más seguro es que tengan el mismo resultado, que en este caso es la derrota electoral. Una derrota electoral, ¿tú sí ves una derrota electoral este año para Morena, amigo, con todo lo que está sucediendo? ¿Tú sí la ves? Aquí en la Ciudad de México sí hay un gran riesgo, de hecho, gente del mismo grupo de Morena, que están ahí plegados a la candidatura de Clara Brugada, advierten que sí, que hay un riesgo de perder la ciudad porque pues la diferencia ya se va cerrando a 7, 5 puntos y eso ya los acerca a un empate técnico cuando estamos a unos prácticamente a 6 meses o menos de 6 meses, 5 meses ya de la elección. Por supuesto que eso preocupa porque para la fuerza que tiene Morena y que debería de tener por la popularidad que tiene el presidente y por la expectativa de triunfo que también tiene Claudia Sheinbaum a nivel nacional, pues esperaría que aquí en la ciudad no hubiera tanto problema. Lo que vemos es que al cometer estos errores, estas ventajas se van achicando. Y ahora, tú lo sabes y creo que también lo hemos platicado, esta es una elección tan compleja donde tenemos a dos competidores fuertes en el sentido que son los únicos, no me refiero a que sean los mejores, porque incluso el diagnóstico que hay en general es que no son candidaturas que estén prendiendo el ánimo de la ciudadanía, pero eso puede tener otros factores, no necesariamente los perfiles, ¿no? Puede ser el mismo desánimo que hay en el país por todo lo que se está viviendo, por la crisis económica, después de una pandemia, etcétera. Son factores que pueden abonar este desánimo de la gente. Diferente a lo que pasaba en 2018, que para estas fechas ya había mucha efervescencia de que va a ser Andrés Manuel, que Morena, que es el cambio, y ahorita eso no se ve, ¿no? Ni con Claudia Sheinbaum y mucho menos en la ciudad, ni con los perfiles de la oposición, ni tampoco con los perfiles de Morena. Y aquí eso es lo que en la ciudad compromete mucho el escenario y justo pues lo que yo veo que puede suceder es esto. Aquí va a ganar quien cometa menos errores de aquí al día de la elección, ¿no? Porque vemos que la contienda se está emparejando, van a arrancar prácticamente en un empate técnico la campaña y en 60 días van a tener que determinar al ganador. Entonces es como una pelea de dos buenos peleadores en el que se equivoque más o el otro que sepa capitalizar esos errores va a salir adelante. Y aquí lo vemos, un día así, de repente la oposición comete un error y Morena como que se fortalece. Y después viene un error de Morena y otra vez la oposición crece. Y así estamos viendo la narración de este partido, así ha estado, como que jugadas de los dos lados, pero vemos un marcador ahí que se va a definir de última hora. Y lo que estamos viendo también es que Morena pues no está tomando las previsiones para cuidar algo que es muy importante aquí en la ciudad, que es el ejercicio del poder. Es decir, todos sabemos y todos los que se dedican a la política saben que algo que es muy importante cuidar es este voto que siempre de manera natural te dan de castigo los ciudadanos cuando tú gobiernas. No es lo mismo ser oposición a ser tú el que ya gobierna, ¿no? Porque te cuesta más trabajo salir a convencer a la gente para decirles que las cosas van a mejorar cuando la gente en este momento pues no ve una realidad favorable. Entonces eso le cuesta mucho y le pesa mucho a Morena y ahí está el claro ejemplo ayer con esta desgracia que tuvimos, que por fortuna no trascendió a la pérdida de alguna persona, pero pues la caída de una dovela del tren interurbano, que además es una obra que está caracterizada por la corrupción del priismo del Estado de México, se vuelve algo muy complejo para Morena porque tenemos el antecedente también del colapso de la línea 12 del metro y entonces ya eso le permite a la oposición empezar a construir esta narrativa de que Morena todo lo que toca lo echa a perder, de que Morena ejerce la corrupción y por eso tenemos obras que además de que no concluyen y no benefician en nada a la ciudadanía, les causan diversos daños e incluso fatales. Entonces eso yo creo que es lo que Morena no
está palpando bien, que traen ese, digamos, ese viento en contra. Ayer veíamos cómo Lía Limón estaba muy enojada y le manoteaba al director de obras, entiendo que así fue, le manoteaba y le decía que yo estaba buscando una reunión contigo y no fue así. Entonces, y él le decía, él le contestaba, es que estás llevando esto con un tema político, lo estás llevando a un tema político y eso no se vale, eso no es ético, ¿no? Y lo que comentas hoy, Luis Eduardo, aquí en sectorfm.com sobre esto que cada quien va llevando agua política a sus arcas cuando sucede el error de alguien, bueno, pues esto lo vemos aquí muy claramente, ¿no? Sí, aquí lo estamos viendo, obviamente, pues Lía Limón en su papel, ¿no? De la oposición, luciéndose con sus vecinos, ¿no? De miren, los vecinos aquí llevan años diciéndonos que hay un problema y ustedes no nos han escuchado, lo cual también es cierto, ¿no? El secretario de Obras, Jesús Esteva, es un buen funcionario, muy eficaz, muy comprometido ahí con sus tareas, pero está sobrecargado, todo se lo encargan a él. Y por supuesto que cuando te sobrecargan de trabajo, es muy viable que cometas algún error. Y es lo que estamos viendo. Y es un personaje que se concentra tanto en su tarea institucional que pierde de vista otros temas que son políticos y que es esto de abrir un diálogo, ¿no? Si hay una alcaldesa, porque es lo que reclama Lía, si hay una alcaldesa que está diciendo, oigan, tenemos aquí quejas de los vecinos, hay riesgos, hay peligros, escúchenos, y eso caracteriza al gobierno de Morena, darles la instrucción a sus secretarios para que no dialoguen con nadie de la oposición. Y aquí se vuelve un tema muy complejo porque ya es un asunto de gobernabilidad de la ciudad. Hay una situación en riesgo donde la política tiene que funcionar para generar acuerdos y hacer que la ciudadanía esté segura en temas tan graves como estos que son de protección civil. Pero lo que vemos es esta acción por parte de Morena de mantener esta lógica de cero diálogo. Y ahí vemos las consecuencias, porque pues el mismo secretario se queda con la boca cerrada porque no puede decir nada, ¿no? No ha ofrecido diálogo. Y del lado de la alcaldía pues están los vecinos, ¿no? Entonces eso lo aprovecha muy bien Lía Limón para decir, miren, aquí está y miren, no sabe ni qué decirnos, si no nos quiere atender y no hace su chamba. Y compromete mucho ahí al secretario de Obras, al gobierno de la ciudad, y son cosas que, como te comentaba, no abonan para Morena en un año electoral. Yo creo que el secretario de Obras sí sabía qué decir, pero como bien dices, la mordaza presidencial o la mordaza que tienen desde los poderes locales y ejecutivos, bueno, pues no le permiten hacer absolutamente, y tampoco le impiden, bueno, pues esta defensión de su trabajo y de lo que estaba sucediendo. Sí, pues desgraciadamente eso ha caracterizado a Morena, la negativa del diálogo, y qué triste porque Morena es un partido que llegó al poder pidiendo cambiar las prácticas o las malas prácticas de la política, y por supuesto que una de las malas prácticas es querer doblegar y no dialogar con la oposición, ¿no? Sabemos que son autoridad, que se tienen que imponer en ciertos temas, pero eso tiene que ser a partir de que se haya dialogado. Y si aquí ni siquiera se quieren prestar al diálogo, se mantienen en oídos sordos y en estas acciones, incluso como por consigna, si es la oposición, menos les hables, ¿no? Porque estas instrucciones de no hablar con entes ajenos a la administración del gobierno de la ciudad es general, tampoco le contestan a los diputados de Morena. O sea, es una instrucción así de ustedes no pelen a nadie, ¿no? Ustedes nada más hagan su tarea y no pelen a nadie. Y esa acción es lamentable en todos los sentidos porque incluso el mismo partido, los diputados del partido dicen, no, bueno, pues es que ni a nosotros nos hacen caso, ¿no? Y los secretarios dicen, pues es que la instrucción que tengo es que yo no reciba a nadie, ¿no? Porque no me meten en política, porque todo por estas viejas ideas del pasado de que no, es que antes los secretarios cuando hablaban con la oposición o con los diputados era nada más para hacer negocios o para beneficiar a ciertos grupos, lo cual en algunos casos era cierto, pero dices, ese diálogo tiene que existir y tú lo único que tendrías que hacer es sancionar en el momento que detectes que tanto algún diputado o algún alcalde está haciendo cosas fuera de la ley, ¿no? Oye, amigo, y ya para terminar esta amena charla,
En tu contragolpe del día de hoy, publicado en capitalcdmx.org, hablas de este reparto de las alcaldías, de este reparto que se prevé o que está haciendo Morena en las alcaldías. Hablas de la Benito Juárez en la mira y bueno, pues ahí ya como en el knockout de contragolpe de este día, hablas de que Omar García Harfuch ha salido a hacer campaña por Morena en la Ciudad de México porque Clara Brugada, evidentemente, pues no levanta. ¿Cómo está eso, amigo? Cuéntanos. Sí, lo que te decía, pues Morena tiene un grave conflicto ahí con Clara Brugada que no logra destacar y ya están utilizando ahí a la figura de Omar García Harfuch, ¿no? Para ver si ahí empieza a aprender un poco por parte del electorado, pero yo creo que son situaciones aisladas, ese posible apoyo por parte de Harfuch a Brugada, porque pues no se les ve juntos, no se les ve caminando las calles juntos o moviéndose en unidad. Eso le afecta mucho a Clara Brugada, si es que la estrategia es que Harfuch les levante algo, porque además pues Harfuch quedó muy mal evaluado, ¿no? Quedó con la imagen de un perdedor que se disciplinó y que no supo defender sus derechos, y no solo ante la ciudadanía, sino también ante los grupos que lo estuvieron apoyando al interior de Morena, porque eran grupos que le apostaron mucho a él y al final él aceptó lo que le plantearon, se deslindó de la situación y los dejó comprometidos. Entonces eso no abona mucho, ¿no? O sea, al interior de Morena, todos los que estaban como una fortaleza de Harfuch, pues ahorita dicen, no, pues a ti ya ni te queremos ver, ¿no? Queremos ver a Clara, pero Clara tampoco los manda a llamar y se empiezan ahí a dividir y por eso tienen ahí un escenario complejo. Y en el caso de poner la mira en Benito Juárez, pues es una acción que justo nace a raíz de esta política reactiva por parte de Morena ante la oposición. Si vamos perdiendo, pues ¿dónde atacamos? Pues vamos a atacar al PAN. ¿Dónde? Pues con esto del cártel inmobiliario. ¿Dónde? Benito Juárez. Y vamos a ver cómo los minamos, ¿no? Porque de ahí vienen y ahí atáquenlos, ¿no? Y esa ha sido la estrategia de Martí Batres, particularmente. O sea, inmediatamente cuando pierden lo de la elección, pierden lo de la ratificación, mandó una iniciativa al Congreso de la Ciudad para supuestamente sancionar la corrupción inmobiliaria, con dedicatoria, legislando con dedicatoria en contra del PAN, el PAN particularmente de Benito Juárez, y después haciendo también este juego muy sucio de llamar o meter a la Guardia Nacional a Benito Juárez con el tema de la seguridad pública, como si Benito Juárez tuviera un gravísimo problema en materia de seguridad pública. O sea, por supuesto que los tiene, y lo hemos dicho, Benito Juárez tiene muy olvidada toda la parte oriente, ¿no? Se concentran en la zona de mayor plusvalía, que es la del Valle, un poco la Narvarte, y dejan de lado ya todo lo que se convierte el cinturón oriente, que es desde todo Plutarco, básicamente todo Tlalpan hasta Plutarco, desde el eje 8, desde Churubusco hasta Xola, que es ese cinturón que abarca la parte oriente de Benito Juárez, y ahí le destinan muy pocos recursos para el tema de la seguridad. Martí aprovecha eso, mete ahí un operativo de seguridad, pero que tampoco está haciendo la diferencia ni presencia, y lo único que hace es dar una percepción política de miren qué inseguro está Benito Juárez, que tengo que meter hasta la Guardia Nacional. Cuando todos decimos, no, bueno, mejor voltea a ver Gustavo Madero, Iztapalapa, Iztacalco, ¿no? Que están ahí colindantes, y ahí sí mete todo el estado de fuerza. Y luego vemos también esta reacción que a partir de ayer, que se les da esta crisis por lo del colapso del tren interurbano, vemos cómo Morena reacciona inmediatamente ya con el fiscal, ¿no? Con este que le llaman el fiscal cuñado, sale ayer a atacar a la oposición, presentando más elementos de la indagatoria que tienen abierto contra el cártel inmobiliario. Oye, hablamos del cártel inmobiliario, pero bueno, pues también que digamos Claudia Sheinbaum dejó algo muy transparente y muy, digamos, legal en esos términos, en esa materia, pues tampoco fue así, Luis Eduardo. No, en efecto, Claudia Sheinbaum fue la que heredó y hizo suya esa obra del tren interurbano. Por lo tanto, tiene que asumir el costo de lo que ahí suceda, porque además hace poco lo fue a supervisar. Y antes de irse también se comprometió a que iba a funcionar. Son 18 kilómetros para la Ciudad de México, pero lo inauguraron en el Edomex, pero aquí en la ciudad sigue esa obra sin funcionar.
Y ya no hablemos de la cantidad multimillonaria de recursos que le han estado metiendo, que no sabemos a dónde van a parar. Por eso hablamos de que es una de las grandes obras emblema de la corrupción y ahora ya representan un costo político para Morena. Sí, amigo. Bueno, pues agradecerte infinitamente. Nada más puntualizar, mi queridísimo Luis Eduardo. Te decía que el cártel inmobiliario van en contra o van buscando a los responsables del cártel inmobiliario, pero te decía que Claudia Sheinbaum en esa materia de cuestiones inmobiliarias aquí en la Ciudad de México, pues no dejó mucha transparencia y mucha legalidad, que digamos. No solo eso, sino que también recordemos que se le cayó su planeación urbana, claro, que la ciudadanía rechazó, donde tampoco hubo diálogo por parte de Morena, también se buscó hacer una imposición y terminó en un conflicto social muy grave. Y por eso Morena tuvo que retirar esos planes de manera temporal, haciendo este cálculo, como siempre, electorero, y tuvieron que echar eso para atrás. Cosa que es muy curiosa porque por un lado Claudia Sheinbaum y Martí Batres y Clara Brugada tratan de ser muy afables con el poder inmobiliario, prometiéndoles que van a darles incluso entrada a la mitad de la Ciudad de México, que es suelo de conservación, pero vemos que no lo logran tampoco concretar por lo mismo, porque la ciudadanía pues ya no compra ese discurso de que van a desarrollar la ciudad y saben el gran riesgo que se ha hecho justo con estas políticas, no sé si de cártel, pero sí con una pésima planeación urbana, pensando más en el negocio que en los servicios que de verdad requiere la Ciudad de México. Que asuman todas sus responsabilidades todos. Amigo, muchísimas gracias. Te leemos en www.capital-cdmx.org. ¿Y dónde te podemos seguir, Luis Eduardo? Por favor, sí, y nos pueden seguir como Capital CDMX, así nos encuentran en los buscadores, también en las diversas redes sociales, y a mí me pueden encontrar como Luis Eduardo Velázquez. Pues agradecerte infinitamente, amigo, que tengas una gran noche y seguiremos en contacto, si nos lo permites, para seguir platicando de estos y más temas el próximo miércoles aquí en sectorfm.com. De ser así, muchísimas gracias y que tengas una estupenda noche, amigo mío. Con mucho gusto, amigo, y que así sea. Gracias, Luis Eduardo. Te pido que no me cuelgues, aguántame tantito. Seguimos con más, son las 7:02. Capital CDMX presentó capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila
embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, esto no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com